Aquí un fiel servidor, como siempre y de costumbre, sí. Y seguramente como chicos responsables hay atrás, no solamente chicos, puede ser cualquier persona adulta, claro. Me siguió con los videos, estábamos en el 129, vamos. Tengo que aclarar una cosa importante que hice una aclaración pertinente a los videos 127, 28 y 29 abajo y un comentario en cada uno de ellos, es el mismo comentario, la misma aclaración. Es una aclaración de una hipótesis. De las propiedades que yo mencioné en el 127, 128 y 129, esa propiedad que decía, dado una muestra x1, x2, x3, xn, variables aleatorias normales y qué sé yo, bueno, hay que agregarle la hipótesis de que sean independientes. Variables aleatorias independientes. Bueno, igualmente los problemas se sobreentiende que son independientes, como por ejemplo el problema ese que tenía que ver con las bolsitas de avena, ¿no? Las 80 bolsitas de avena en una caja de aproximadamente 500 gramos. Bueno, se supone que las bolsitas de avena, el peso que miden más o menos eran la esperanza, ¿no? El mu, aproximadamente 800 gramos, más o menos un sigma que era 60 gramos, creo, era así el problema. Bueno, se supone que el peso de las bolsitas son aleatoriamente independientes una de la otra. Si yo tengo 80 bolsitas, ¿no? X1, X2, X3 hasta X80, X1, bueno, me indicará un determinado peso de la bolsita. X2, otro peso. X3, otro peso. X4, otro peso, ¿no? Con un promedio de cada bolsita que oscila en los 800 gramos, más menos 60 gramos, que es el más menos 60 significa la desviación estándar, ¿no? O sea, pesaría cada bolsita entre 740 y 860. Pero es decir, la mayoría de las bolsitas rondan entre 740 y 860. Bueno, lo que quiero decir es que cada una de esas bolsitas, de las 80 bolsitas, son aleatoriamente independientes. O sea, el peso de una no condiciona el peso de la otra y así sucesivamente. Por eso, vuelvo a aclarar, debajo del video 127, 128 y 129 puse una aclaración, un comentario de agregar una hipótesis importante, obviamente en esas propiedades, en esos teoremas, de que x1, x2, x3, xn, variables aleatorias normales, que son de una muestra de n, ¿no? De una muestra o sea, una muestra de n variables, que indica, en todo caso, para el problema de la avena, el peso de cada bolsita, ¿no? De las 80 bolsitas de avena. En esas propiedades que mencioné en el 127, 128 y 129, x1, x2, x3, xn, esa muestra n, esas variables aleatorias x1, x2, x3, punto suspensivo xn, no solamente son variables aleatorias normales, sino también independientes. Hay que agregar que la hipótesis que sean independientes. Pero se sobreentiende que en esos problemas que hice en 127, 128 y 129 son independientes, ¿no? Como el problema de las bolsitas. Pero igual, lo agregué, es una aclaración. Habrá que agregar en esa propiedad es eso. Acuérdense que la matemática es rigurosa. Una propiedad de un teorema, si le falta una hipótesis, podría no ser cierta la afirmación. Y agregarle eso que son independientes es importante, porque si no le agrego que son independientes x1, x2, x3, xn, y bueno, puede ser que no se cumpla la propiedad, que no se cumpla la tesis, la consecuencia del teorema. Bueno, igualmente es irrelevante acá, porque se sobreentiende que en estos problemas de 127, 128 y 129, las muestras son aleatoriamente independientes. En el caso de la bolsa de avena, el peso de una bolsita no condiciona al peso de otra y así sucesivamente. Son independientes, son aleatoriamente independientes. Lo aclaro para que sea muy estricto y que en realidad hay que ser estricto, hay que ser formal a la hora de precisar una proposición, un teorema. Pero bueno, igualmente es irrelevante esa hipótesis porque se sobreentiende que en los problemas la muestra, ¿no?, que estamos tomando son aleatoriamente independientes una de la otra. Pero igual, me tomé unos minutos para repetir, para aseverar eso. Y este es el 130, sabían, ¿no? O sea, bueno, 130, si se movió un poco la cámara porque golpeé.
Bueno, repasen del 125, 126, 127, 128 y 129 son muy importantes esos videos. Además, no solamente por los problemas, sino por las propiedades que hemos mencionado, fundamentales. Fundamentales. Después vamos a hacer un repaso de todas las propiedades que mencioné en esos últimos videos, pero ahora directamente lo que vamos a hacer es un problema. Un problema que tiene que ver y está relacionado en cierta forma, no del todo, claro, con esa propiedad, lo que teníamos una muestra x1, x2, x3, xn, variables aleatorias normales, le agregamos que son independientes, claro, entonces implica que la suma de las variables aleatorias x1 más x2 más x3 más x, punto suspensivo más xn, es una variable aleatoria normal, ¿no? Con esperanza, mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3 más mu sub punto suspensivo más mu sub n, donde cada mu es digamos, la esperanza de cada variable aleatoria. Y la varianza total va a ser sigma 1 cuadrado, más sigma 2 al cuadrado, más sigma 3 al cuadrado, más punto suspensivo sigma n cuadrado. Bueno, hemos hablado de esas propiedades, creo que la más importante de todas. Después, obviamente, esa propiedad tiene un corolario, tiene una aplicación en un problema, y lo hemos aplicado también en este problema, en lo que quedó del 129, ahora estamos en el 130. Repasen esas propiedades, repásenlas, las que están en el tanto del 125, 126, 27, 128 y 129, videos fundamentales, y repasen esas propiedades. Porque ahora lo que vamos a ver en 130 va a tener que ver con esa propiedad, esta propiedad que mencioné. Dada x1, x2, x3, xn, variables aleatorias independientes a variables aleatorias normales independientes, bueno, la suma x1 más x2 más x3 más punto suspensivo xn es una variable aleatoria normal con esperanza mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3 punto suspensivo más mu sub n, y varianza total sigma 1 cuadrado más sigma 2 al cuadrado más sigma 3 al cuadrado más punto suspensivo sigma n cuadrado. La propiedad que vamos a ver ahora en este video es parecida pero no igual. Parecida pero no igual. Y tiene que ver con el famoso teorema central del límite que yo mencioné al pasar en algún video, pero no hice nada con respecto a ese teorema. Lo vamos a aplicar ahora en el problema que vamos a realizar. Teorema central del límite, un teoremazo, una propiedad fundamental dentro de la estadística, para poder, de alguna manera, analizar a través de una muestra una población. Y en todo caso, una muestra, también x1, x2, x3, puntos suspensivos, xn, de muestras aleatoriamente independientes. Pero ¿qué sucede? En las propiedades que vimos en los videos anteriores que mencioné, x1, x2, puntos suspensivos xn eran variables aleatorias normales. Ahora puede pasar de que yo no sepa si son variables aleatorias normales o no. Puedo tener una muestra de n, ¿no? Una muestra n, ¿no? De valores, x1, x2, x3, xn, por así decir. Y yo no sé si siguen una distribución normal o no. No conozco la distribución de esas variables, de esa muestra. Si yo no conozco la distribución de esa muestra, yo no puedo decir que la suma x1 más x2 más x3 más punto suspensivo xn es una distribución normal. ¿Por qué? No sé. Porque yo no conozco qué distribución tiene x1, x2, x3, xn, no conozco la distribución. En el caso que sí, que cada una de ellas sea distribución normal y sean variables aleatoriamente independientes, entonces la suma x1 más x2 más x3, punto suspensivo más xn, sí es una distribución normal. Pero si yo no tengo como hipótesis de que esa muestra x1, x2, x3, punto suspensivo xn, sean variables aleatorias normales independientes, no puedo asumir, no estoy seguro que la suma x1 más x2 más punto suspensivo xn sea una distribución normal. No lo sé. Y acuérdense que cuando falla la hipótesis de un teorema, o falta alguna hipótesis en la hipótesis de un teorema,
de una propiedad, puede ser que la tesis no se cumpla, puede ser que la propiedad no se cumpla. Entonces, ojo con eso. La matemática es muy rigurosa. Si un teorema carece de una hipótesis fundamental, puede ser que la tesis, la consecuencia, la afirmación no se cumpla. Entonces, bueno, el teorema central del límite me va a decir lo siguiente, que ahora lo vamos a aplicar en un problema. Yo me adelanto. Dada una muestra, x1, x2, punto suspensivo, xn, un conjunto de variables aleatoriamente independientes. Sí, eso sí, son como hipótesis, hay que asumir eso, que son aleatoriamente independientes. Conozca o no conozca la distribución de cada una de esas variables, puede ser normal, binomial, Poisson, o no la conozco, puede ser una variable aleatoria normal, podría ser una variable aleatoria continua o discreta, conocida o desconocida, puede ser que no la conozca. Bueno, si el número de la muestra es un número grande, muy grande, como decir n mayor que 30, mayor que 40, mayor que 50, mayor que 100, si el n de la muestra es un número grande a partir de 30 en adelante, por ejemplo, si el número de la muestra es muy grande, entonces yo puedo demostrar, cosa que no lo voy a hacer acá, el teorema central del límite que dice que el promedio, o sea, el promedio x1 más x2 más x3 más puntos suspensivos xn dividido n, ese es el x barrita, el x promedio sigue una distribución normal. Lo digo así a la ligera. O sea, conozca o no conozca de esa muestra x1, x2, punto suspensivo xn, conozca o no conozca de qué tipo de distribución tengan, no me importa. Yo puedo demostrar, a través del teorema central del límite, que el x barra, el x promedio, que es x1 más x2 más x3, punto suspensivo más xn, todo dividido n, ese x promedio sigue una distribución normal, siempre y cuando el n de la muestra sea un número grande. Muchas veces se dice n tendiendo a infinito, pero el infinito no existe en la vida real. Tiene que ser un número grande. Bueno, una muestra grande de una población podría ser n igual a 30, n igual a 35, 40, 50, 60, 100. N mayor o igual que 30, pongámosle, si el n es mayor o igual que 30, entonces yo puedo asumir que la muestra es una muestra grande y el x promedio de toda esa muestra se puede aproximar a una distribución normal. Obviamente, el x promedio se aproxima a una distribución normal que tiene como esperanza, bueno, que tiene como esperanza, bueno, la suma de los mu de cada una de las variables, mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3 más punto suspensivo mu sub n. Y la varianza en todo caso, podemos decir, es de la forma sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado más sigma 3 cuadrado más puntos suspensivos más sigma n cuadrado. Y si no me equivoco, dividido n cuadrado. Bueno, algo así. Sí, algo así. A ver. Sí, dividido n cuadrado. Ahí está. Entonces el x promedio se aproxima a una distribución normal que sería mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub 3, ese sería el mu total, más mu sub n sería el mu total, que sería la esperanza del x promedio, y después la varianza total del x promedio va a ser sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado más sigma 3 cuadrado más punto supresivo sigma n cuadrado, todo dividido n cuadrado. Eso es el teorema central del límite. Lo digo a serie ligera, ahora lo vamos a ver, lo voy a escribir en el pizarrón, pero previamente vamos a poner un problema. La maravilla que tiene ese teorema central del límite es que, no conociendo la distribución, para nada, si la muestra es muy grande, yo puedo aproximar el x promedio a una distribución normal. Por ejemplo, supongamos
que vamos a hacer un problema que se trata sobre las alturas de las personas. Supongamos que vamos al microcentro y no vamos a tomar 1.000.000 de personas, no vamos a tomar la altura de 1.000.000 de personas, vamos a tomar la altura de una muestra mayor que 30, qué sé yo, 50 personas. Y bueno, de 50 personas, tomo las alturas de esas 50, x1 más x2 más x3 más punto suspensivo x50, divido todo por 50 y me da un promedio de la altura de esa muestra de 50 tipos que estoy tomando. Bueno, ese x promedio se aproxima a una distribución normal, por teorema central del límite. Y si se aproxima a una distribución normal, después yo puedo sacar probabilidades y todo lo que yo quiera. Y eso es lo bueno y lo mágico que tiene el teorema central del límite, que no desconociendo de dónde vienen digamos, x1, x2, x3 o xn, no sabiendo de qué tipo de distribución estoy manejando, yo no sé las alturas de las personas si siguen una distribución normal o no, o una distribución discreta o continua, no sé, no la conozco, pero si el número de la muestra que tomo es muy grande, entonces el X promedio se puede aproximar a una distribución normal. Es increíble, es un teorema muy importante dentro de la estadística. Por ejemplo, un problema sería así, que puede ser un ejercicio parcial. Se toma una muestra de 30 personas del microcentro para medir la altura promedio de los habitantes de la capital federal, Buenos Aires. ¿Está? De promedio, ¿no? Y la muestra es al azar. Bueno, a ver, usted cuánto mide, a ver, usted cuánto mide. Yo no hay una preferencia de elección. Elijo a cualquier persona desconocida y medir la altura. Por eso esa muestra va a ser representativa porque estoy eligiendo aleatoriamente al azar a las personas. Dentro de esa población de 4 millones de tipos que vienen por capital, qué sé yo. O 1 millón de tipos en el microcentro, no sé. Hay millones de personas en la capital. Le tomo simplemente una muestra de 30, una muestra que es bastante grande. Entonces la pregunta es, mm, y si se sabe que la, la media de altura de una persona es 1,72 metros, o sea, 172 centímetros, con un desvío de, a ver, podría ser así, 0, podría ser, sí, 0,10 metros. Entonces la pregunta es calcular la probabilidad de que el promedio
Sí, a ver, calcula la probabilidad del promedio. Más bien no, vamos a calcular probabilidad, no. Vamos a calcular la mínima altura promedio, la mínima altura promedio que supera el 25% de los más altos. Y esto es un problema del parcial final, lo que sea. Ahí está. Lindo problema. Vamos. Si tomo una muestra de 30 personas del microcentro, me empiezo a medir, elijo a lo que sea, lo que venga. A ver, señor, gracias. A ver, señor. O con, no sé, un metro, digamos, un dispositivo láser que mide alturas. No hace falta, con una cinta métrica. Hoy hay dispositivos láseres que te miden, hace así y te mide la altura, qué sé yo. Sí, existe eso. Búsquenlo en internet, que está. Entonces mido las alturas de las personas, tomo una muestra aleatoria, cual azar, cualquiera, de 30 personas, mido la altura de las mismas. Bueno, obviamente, de esas 30 personas, X1, X2, hasta X30, mido las alturas, las 30 alturas, de acá saco un promedio, X1 más X2 más X3 más todo lo que venga, más X30, lo divido por 30 y saco un promedio. Bueno, ese es el promedio de altura que me va a decir dada esa muestra de 30 personas, cuál es el promedio estándar que se suele encontrar de alturas de las personas. O sea, cuánto mide un tipo más o menos de la capital federal. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, pero acá me dice calcular la mínima altura promedio que supera el 25% más alto. El 25% es el 0,25 de probabilidad. Ya me están hablando de probabilidad, o sea, tengo que hacer algo con la probabilidad. ¿Cómo calculo eso? O sea, me están diciendo calcular la mínima altura promedio que supera el 25% de los más altos. Altos, plural. El 25% de los más altos. Bueno, si me están hablando de el valor mínimo que supera un 25%, que sería un 0,25 de probabilidad, me están hablando de probabilidades. Y yo, en principio, de la muestra que tomo de estos 30 alturas, no sé esas X, es X1, X2, X3, si siguen una distribución normal, si no siguen una distribución normal, si siguen una distribución continua, discreta, si es Poisson, si es binomial, Bernoulli, no la conozco. No me dice el problema tampoco. Entonces, acá lo que se puede hacer para poder calcular probabilidades y hacer problemas, cuando tengo una muestra de n elementos, x1, x2, hasta xn, y no conozco qué tipo de distribución tiene, sí son aleatoriamente independientes, eso sí, son variables aleatorias independientes, eso sí hay que agregarlo, como lo dije antes, son variables aleatorias independientes, pero no conozco el qué tipo de distribución tiene, y la muestra es muy grande, mayor o igual que 30, por decir así, claro, o n tendiendo a infinito, como dicen en otros libros, o n muy grande, en este caso mayor o igual que 30, entonces el x promedio se puede aproximar a una distribución normal. Y eso es lo que dice el teorema central del límite, que lo paso a enunciar. Teorema central del límite. Creo que es uno de los teoremas más importantes de la estadística. Importantísimo. Dado una muestra, x1, x2, xn, variables aleatorias independientes
Puedo conocer o no conocer su distribución, no importa. No le importa un bledo el teorema de dónde venga la distribución, si son normales, si no son normales, no importa. Son variables aleatorias independientes, en este caso serían las muestras de las alturas de las personas. Bueno, y además, n es un número grande, por decir grande, n tiende a infinito, algunos libros dicen así. Si n es muy grande, o sea, n vamos a tomarlo n mayor o igual que 30, muy grande, por así decir, puede ser mayor que 40, mayor que 50. Bueno, hay que tomar un valor grande, una muestra considerable, claro. En este caso va a ser como mínimo 30 en adelante. Entonces, el X promedio, el X promedio, el X promedio, que es la suma de las n variables dividido n, sigue una distribución normal, mu sub 1 más mu sub 2 más mu sub n, donde cada mu que estoy marcando acá, mu sub 1, mu sub 1, mu sub n, le corresponde respectivamente a x1, x2, x3, x0. Y una varianza total que sería sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado más un punto suspensivo más sigma n cuadrado dividido n cuadrado. Ese es el teorema central del límite. Obviamente que cada una de estas, bueno, cada una de estas variables, ¿no? Tiene asociada, o sea, cada xy de cada una de estas tiene asociado un mu sub i, o sea, una esperanza, y un sigma i, que es una desviación estándar. O una varianza, si ponemos al cuadrado, es la varianza. Hay que asumir esto, ¿no? Bueno, eso sigue una distribución normal. Bueno, ese es el teorema central del límite. Buenísimo, genial. Bueno, vamos. Entonces ya con este teorema, que es un teoremazo fundamental, vamos a poder realizar nuestro problema. Bueno, acá está el promedio de los 30. Voy a seguir el teorema. N es mayor o igual que 30, es una muestra grande. Entonces aplico el teorema central del límite. Entonces, esto que es el promedio, sigue una distribución mu1 más mu2 más mu3. Pero ¿qué pasa? Acá no dice el problema que cada valor que tomo tiene un mu sub 1, un mu distinto a otra variable. Todos los mu son iguales, porque es la misma altura, que bueno, es la altura de las personas que estoy tomando. Si el problema no dice nada, que de cada muestra que tomo, los mu sub i, ¿no? Mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, hasta mu sub 30 son distintos. Si no dice nada, se asume de que esa esperanza es la misma para todos los valores de la muestra. Entonces yo puedo decir que estoy sumando el mismo mu. Entonces, si estoy sumando n veces el mismo mu, esto me va a quedar mu más mu más mu más mu más mu n veces. O sea, n veces mu. Y lo mismo con el sigma cuadrado de cada una, o sea, la varianza de cada una son iguales, porque el problema no dice nada que se distingue un sigma cuadrado de una variable de la otra. Se asume de que, como no dice nada, yo puedo asumir de que las varianzas, ¿no?, de cada una de las muestras que tomo, de las alturas, es la misma. Entonces acá estoy sumando sigma cuadrado, más sigma cuadrado, más sigma cuadrado, más sigma cuadrado, n veces. Entonces sumo n veces sigma cuadrado, porque estoy asumiendo que la varianza de cada uno de los valores que yo voy tomando de la muestra son iguales. Me va a quedar n veces sigma cuadrado dividido n cuadrado. Me queda así. Entonces, se simplifica acá, me queda sigma cuadrado sobre. Entonces ya está.
este promedio se aproxima a esta distribución normal, que va a ser n por mu, sigma cuadrado sobre n. Acá n vale 30, supone. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces ya está, aplico esto y ahora podemos hacer problema. Ahora borro lo de abajo, que es el teorema central del límite, igualmente ustedes ya lo tienen ahí. Muy importante este teorema. Importantísimo. Acá también la hipótesis que son variables aleatoriamente independientes, si no el teorema no es cierto, la afirmación no sería cierta. Es importante que sean independientes. Entonces, de esta propiedad la adapto a mi problema y me quedo así la distribución normal. El promedio se aproxima a una distribución normal n por mu, donde mu es obviamente la media de la altura, que es 1,72. Y cuyo desvío es 0,10. Bueno, y esto va a ser n por mu, va a ser la esperanza del promedio, y sigma al cuadrado sobre n va a ser la varianza del promedio. O sea, en todo caso, yo ya sé que esto va a ser el mu del promedio, y esto que está acá, sigma cuadrado sobre n, es el sigma cuadrado del promedio. El mu del promedio es n por mu, y el sigma cuadrado del promedio, o sea, la varianza del promedio, es sigma cuadrado sobre n. Eso sí hay que tenerlo bien en la cabeza. Bueno, listo. En todo caso, acá va a ser normal 30 por 1,72. Ya le saco el metro porque se sobreentiende que está todo en metro. Sigma cuadrado es 0,10 al cuadrado. Sí, 0,10 al cuadrado sobre 30. Bueno, esto va a ser mi mu del promedio y esto va a ser mi sigma cuadrado del promedio. O sea, mi varianza del promedio. Y con eso voy a trabajar para poder hacer problemas. Y ya está. Bueno, vamos al problema entonces, sí. Calcular la mínima altura promedio que supera el 25% de los más altos. ¿Cómo lo haríamos? Ahora ya sabemos que es una distribución normal. Ahora es lo mismo que cualquier otro problema de distribución normal que hemos visto. ¿Cómo calculamos la mínima altura promedio que supera el 25% de los más altos? La probabilidad de X menor igual a T es igual a 0,25. Leamos de nuevo. Calcular la mínima altura promedio que supera el 25% de los más altos. La probabilidad de X mayor Ajá. a T, que es lo que tenemos que averiguar, Sí. es igual al, Igual a qué. Siempre cuando uno al tiene esta cosa, es siempre igual al uno... 0,25, pero después, bueno, haciendo No, eso es otra la cosa. campana de... Sí, eso después estandarizo. Digamos, digamos, siempre es bueno graficar. Eh, la campana de Gauss, ¿no? Sabemos que la campana de Gauss no estandarizada, el mu acá vale 1,72, que está por acá. Está bien lo que dijiste vos. Pero siempre es bueno hacer esto. Bueno, y este es el eje del promedio, ¿no? De la variable aleatoria X promedio. Entonces, yo podría decir
que el 25% de los más altos está acá. Claro. De los más altos. Porque ahí dice, ¿no? Que supere el 25% de los más altos. Los más bajos están de este lado. A la izquierda del promedio. Acá están los más bajos y acá están los más altos, lógico. Perfecto. Sí. Ese T que vos estás diciendo sería el T que vos estás diciendo es el mínimo de altura. Vamos a ponerle X mínimo. X mínimo, T, lo mismo. No, eso es otra cosa que la probabilidad de que X promedio sea mayor o igual que X mínimo, o X mayor que X mínimo. Y eso tiene que dar 0,25. Bien. Y bueno, ahora es cuestión de estandarizar, buscar en la tabla. Vamos que faltan 3 minutos y medio. Bueno, estandarizo y ya está. O sea, se supone que la tabla me mide hacia la izquierda. Ojo, igual puedo estandarizar. Al estandarizar me queda digamos, X promedio, menos el mu del promedio, que es 30 por 1,72. Dividido el sigma del promedio, que va a ser la raíz cuadrada de eso. Y esto es mayor que el X mínimo menos 30 por 1,72 dividido la raíz cuadrada de esto, 0,10 al cuadrado dividido 30. Bueno, a esto lo llamo Z. A eso lo llamo Z, me queda Z mayor que ese número, y eso tiene que dar un 0,25. Un 25% a la derecha. Obviamente, como la tabla de distribución normal me mide hacia la izquierda, yo no tengo que buscar 0,25 en la tabla, tengo que buscar esta probabilidad, la que está en blanco de acá para atrás, que es 0,75, o sea, el 75%, que sería 0,75. Entonces busco en la tabla lo que voy a tener que buscar es la probabilidad de que Z sea menor o igual que ese, que lo voy a llamar a este valor, lo voy a llamar Z mínimo, igual a 0,75. Y bueno, busco en la tabla este valor, el Z mínimo, lo igualo a esto y despejo el X mínimo. ¿Me explico? Se entiende. Bien. Saco este valor de la tabla, lo igualo a esto y despejo el X mínimo, que es la mínima altura que supera el 25% de los más altos. Es cuestión de usar la tabla y ya está. Bueno, y aquí terminó y ya está. Falta menos de un minuto. Busquen en tabla esto ya lo saben hacer. Por eso es muy importante hacer el gráfico de la campana y después buscar en tabla para saber ubicarse, y como lo hicimos en otros videos. Así que bueno, me voy. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado el teorema central del límite, porque lo vamos a seguir usando. Chau, chau.